En este video vamos a estudiar cómo resolver integrales de funciones trigonométricas. Para ello vamos a dividirlo en, en dos casos. Primero, integrales que contienen potencias de seno y coseno. Es decir, integrales de la forma seno a la m de x por coseno a la n de x. ¿Mm? Y este primer caso, lo voy a llamar aquí primero, lo vamos a dividir dependiendo cómo sea el valor de la potencia de seno, es decir, m, o cómo sea la potencia de coseno, es decir, n. Entonces, cabe resaltar que si yo tengo una integral, cualesquiera que tenga trigonométrica, lo primero que vamos a hacer es utilizar identidades de forma de que quede expresada en seno y coseno, que queden expresadas dicha integral como un producto de senos y cosenos. Y entonces, dependiendo cómo es la potencia, entonces vamos a dividirlos en los siguientes casos. El primer caso de ellos va a ser si m es impar y positivo. Entonces, si m es impar y positivo, lo que vamos a hacer es la integral que tengamos, seno a la m de x por coseno a la n de x, la vamos a expresar como seno a la m-1 de x, es decir, le quitamos una potencia al seno a la m por coseno a la n de x, y esa potencia seno de x que le hemos quitado se la vamos a escribir al final. Y entonces, para eso, y aquí lo que vamos a hacer es la sustitución por coseno. Entonces vamos a hacer la sustitución u igual a coseno de x, de u igual a menos seno de x por dx. Y noten que aquí en la integral tengo seno de x por dx positivo, entonces eso sería menos de u. Menos de u sería seno de x por dx. Y vamos a tener en cuenta la siguiente identidad, que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Esto para representarlo en esta potencia, en la que señalo ahí con color rojo. ¿Por qué razón? Porque noten que el m es un número impar. Por lo tanto, esta potencia m-1 será un número par. Supongan ustedes, por ejemplo, que m sea 5. m-1 sería 4. Entonces yo tendría ahí seno a la cuarta de x. Y seno a la cuarta lo que voy a hacer es expresarlo como seno cuadrado elevado al cuadrado. Y seno cuadrado lo reemplazo por 1 menos coseno cuadrado. Es decir, en conclusión, lo que debo hacer es que esta parte que tengo señalado aquí en color rojo, en la integral, debo expresarla en términos de coseno. ¿Y cómo la expreso en términos de coseno? Mediante esta identidad trigonométrica. Y ya expresada en términos de coseno, ya me queda, haciendo la sustitución u por coseno y menos de u por sen de x, ya me queda la integral
una integral de forma racional. Es decir, me va a quedar una integral. Bueno, dependen cómo son las potencias de n del coseno. Si n es un número fraccionario, me quedará una irracional. Si n es un número entero negativo, me quedará una racional, y etcétera, ¿no? O sea, sin importar cómo sea, pues entonces voy a obtener una integral como las que hemos estudiado en los anteriores métodos. Vamos a resolver un ejemplo. Entonces, el primer ejemplo va a ser la integral de seno al cubo por coseno cuadrado. Entonces, noten que esta integral tiene la potencia del seno impar 3. Entonces, ¿cómo la desarrollo? Había dicho que dejamos seno al cuadrado por coseno cuadrado y el seno al cubo lo expresé como seno cuadrado por seno de x. Ahora, ¿qué tengo que utilizar? La sustitución. La sustitución la voy a copiar aquí abajo. U, que es coseno de x, le voy a escribir de una vez menos de u, que es seno de x por dx. Y vamos a utilizar, antes de utilizar la sustitución, la identidad. ¿En dónde vamos a utilizar la identidad? Aquí habíamos dicho, seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Entonces, aplicando esta identidad me quedaría integral, paréntesis, 1 menos coseno cuadrado, multiplicado por, ahí tengo un coseno cuadrado, y multiplicado por seno de x. Y ahora ya aplicamos la sustitución. Entonces, aplicando la sustitución tendríamos integral de 1 menos coseno de x vale u elevado al cuadrado por coseno cuadrado, que sería u cuadrado, y este sen de x por dx, este es menos de u. Entonces nos quedaría por menos de u. Ese signo negativo del menos de u lo voy a introducir dentro del paréntesis y aplicamos la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría el 1 por menos u cuadrado, me daría menos u cuadrado. Menos u cuadrado con este menos u cuadrado que tendría aquí, nos daría más u a la 4. Y esto por du. Esta integral ya es una integral polinómica, la cual su resultado de la integral es menos u a la 3 sobre 3 más, y la integral de u a la 4, que será u a la 5 sobre 5 más c. Y por último reemplazamos el valor de u. En la sustitución dijimos que u valía coseno de x. Por lo tanto, el resultado de esa integral es menos coseno al cubo de x dividido entre 3 más coseno a la 5 de x dividido entre 5. Más c. Ahora, el segundo caso es cuando la potencia del coseno es impar y positiva. Entonces, si la potencia del coseno es impar y positiva, se realizaría de la misma forma. Se sacaría un coseno. Entonces, vamos a mirar el otro caso. Si la potencia del coseno es impar y positiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La integral que teníamos, que era seno a la m de x
por coseno a la n de x, lo que voy a hacer ahora es expresarla como seno a la m de x, y de la potencia coseno a la n de x voy a sacar un coseno, es decir, expreso como coseno a la menos n a la menos 1 de x por coseno de x de x. Y aquí la sustitución que vamos a aplicar es u igual a seno. Entonces si llamo u igual seno, de u sería coseno de x, el cual estaría aquí, este sería de u. Entonces como u vale seno, ese lo reemplazo aquí, ya me quedaría u elevado a la m. Y este coseno, como n es impar, n-1 sería par, y entonces lo debo escribir en términos de seno. Y para escribirlo en términos de seno, utilizo la sustitución coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Vamos a mirar un ejemplo, entonces es muy similar a lo anterior. Ahora, una cosa antes de continuar. No siempre es necesario que el m, en el primer caso, que m sea impar y positivo. Este valor que dice par, impar y positivo puede ser que sea una opción. Es decir, no es necesario. Podría pasar que también sea negativo. Si es negativo, también funcionaría. O sea que en este caso lo voy a dejar entre paréntesis para decir que n puede ser impar y puede ser positivo o puede ser negativo. En general, m y n son números enteros. Escribámoslo acá como una observación. M y n puede ser cualquier clase de números enteros. Entonces, cuando yo diga que m debe ser impar, me estoy refiriendo que puede ser el 3 o puede ser menos 3. Que si decimos que n sea impar, puede ser que n sea 5 o que sea 3 o que sea menos 7 o que sea menos 11. Lo importante es que sea impar, sin importar el signo. Vamos a ver un ejemplo donde no necesariamente tiene que ser un número positivo. Entonces, vamos a resolver la siguiente integral. Integral de la raíz cuadrada de seno de x dividido entre coseno de x. Entonces, lo primero que debo hacer es expresarlo como el producto de senos y cosenos. En este caso lo voy a expresar como seno a la 1 medio de x, que sería la raíz de seno de x, y coseno de x lo subo y me quedaría coseno a la menos 1 de x. Tengan en cuenta que coseno a la menos 1 no representa la función arco coseno, sino simplemente es coseno de x y elevado a la potencia menos 1. Entonces, en este caso, tenemos que la potencia del coseno es impar, en este caso es negativa, pero no hay ningún problema. Entonces, yo lo que voy a hacer es sacar un coseno. Entonces, si yo saco un coseno, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría, acá me sigue quedando seno a la 1 medio de x, pero aquí cuando saco un coseno, me quedaría coseno a la menos 2 de x, y esto por coseno de x, ¿sí? Por propiedades de potenciación. Entonces, esto ya va a ser de u, por lo tanto, acá tenemos coseno a la menos 2. Cuando ustedes multiplican este con este, pues el resultado les da coseno a la menos 1, que es el que tenemos acá. Muy bien. Entonces, coseno a la menos 2. Vamos a utilizar la identidad trigonométrica, pero para utilizar la identidad trigonométrica, primero voy a reescribirlo de la siguiente forma. Aquí tenemos seno a la 1 medio de x, y esto lo voy a escribir como coseno al cuadrado de x, y esto elevado a la menos 1. Es decir, coseno a la menos 2 lo escribí como coseno a la 2 y eso elevado a la menos 1. Y esto me queda aquí multiplicado por coseno de x,
Y en esta partecita vamos a aplicar la identidad trigonométrica. ¿Qué identidad trigonométrica? La voy a escribir en el lado izquierdo. Coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Recuerden que tenemos que representar todo esto de aquí de la integral tiene que estar en términos de seno. Ese es el objetivo. Entonces nos quedaría la integral de seno a la 1 medio de x. En lugar de coseno coloco 1 menos seno cuadrado de x. Esto elevado a la menos 1. Y por coseno de x. Y ahora vamos a hacer la sustitución. U igual a seno de x. Du sería coseno de x por dx. Y si hacemos la sustitución, nos quedaría la integral, nos quedaría u a la 1 medio por 1 menos u cuadrado a la menos 1, y esto por coseno de x que es du. Entonces noten que la integral que nos quedó pues es un binomio diferencial, el cual lo podríamos resolver por binomios diferenciales. O lo podemos resolver también por el primer caso que vimos de las integrales irracionales. Los binomios diferenciales ya miramos que era un proceso extenso, se llegaba a la respuesta pero de una manera extensa. En cambio el primer y segundo casos que miramos de integrales irracionales pues era más sencillo, ¿no? Entonces en este caso vamos a resolverlo por el primer caso. Es decir, esta integral miren que es raíz cuadrada de u sobre 1 menos u cuadrado, ¿no? Sería esta integral. Entonces, por lo tanto, la sustitución que voy a hacer ahora es hacer u igual a t cuadrado, con el fin de eliminar la raíz. Entonces, si llamo u igual a t cuadrado, du sería 2t por dt. Entonces, ¿qué me queda la integral? La integral me quedaría integral de la raíz de t cuadrado sobre 1 menos u cuadrado, t cuadrado al cuadrado. Y por du, que sería 2t dt. Esta integral me quedaría, lo voy a escribir desde acá, sacamos el 2, me quedaría la integral. Aquí se me elimina el cuadrado con la t, con el cuadrado con la raíz, perdón, y me queda t. Y con el t que tengo en el dt me quedaría t cuadrado sobre 1 menos t a la cuarta por dt. Esta integral que tenemos aquí ya se me ha reducido a una integral en fracciones simples o parciales. Entonces, ¿cómo la resolvemos esta integral? Esta integral, pues tenemos que factorizar el denominador. Entonces, para factorizar el denominador, podríamos sacar el menos 2 t cuadrado sobre, y me quedaría t a la cuarta menos 1. Aquí nos quedaría tendríamos que factorizarlo y nos quedaría t cuadrado sobre la factorización, diferencia de cuadrados, t cuadrado menos 1 por t cuadrado más 1. Ahora, el resultado nos quedaría aplicando, podemos seguir factorizando y esto nos quedaría menos 2 por la integral de t cuadrado sobre, tenemos un t cuadrado menos 1 que su factorización también por diferencia de cuadrados es t menos 1 por t más 1. Y esto por t cuadrado más 1. Por lo tanto, esta integral
la tengo que representar en suma de fracciones simples o parciales. Entonces me quedaría menos 2 por la integral. Apliquemos directamente la descomposición en fracciones simples. Como es de caso 1, me quedaría una constante sobre t menos 1. La voy a llamar una constante a su 1, más otra constante sobre t más 1. Y más otras dos constantes que las voy a llamar b1t más b sub 2 y sobre el factor t cuadrado más 1 por dt. Ahora tengo que hacer el procedimiento de hacer la descomposición en fracciones simples o parciales. Pero este proceso lo voy a obviar porque si no esta clase pues se nos iría muy extensa. Entonces voy a pausar el video para encontrar los valores de A1, A2, B1 y B2. A ustedes les queda como ejercicio y ya les voy a escribir cuál sería el desarrollo de ello. Entonces, si ustedes hacen la descomposición en fracciones simples, les da que A vale un cuarto, A1 vale un cuarto, A sub 2 vale menos un cuarto, B1 les da 0 y B2 vale un medio. Este proceso pues se explicó cuando miramos la integración de fracciones racionales, aquellas que son fracciones no simples, que se descomponen como una suma finita de fracciones simples, para que ustedes lo revisen atrás y lo resuelvan. Bueno, en este caso entonces vamos a resolver cada una de las integrales. Entonces para ello tendríamos, voy a ir dividiendo en tres integrales. Entonces nos quedaría menos 2 por un cuarto, nos daría menos 2 cuartos, que simplificando sería menos un medio. Me daría por la integral de dt sobre t menos 1, la primera. Menos por menos nos daría más. Menos 2 por un cuarto me daría, menos 2 por menos un cuarto me daría más 2 cuartos, que simplificando es un medio. Integral de dt sobre t más 1. Como tenemos 0t, no lo voy a escribir. Un medio lo sacamos y nos quedaría menos 2 por un medio, menos 2 medios, que sería menos 1, es decir, menos. Y nos quedaría la integral de dt sobre t cuadrado más 1. Estas integrales pues nos dan, la primera nos da menos un medio, logaritmo natural de t menos 1, más un medio, logaritmo natural de t más 1, menos, y esta integral es arco tangente de t más c. Si factorizamos un medio de los logaritmos, nos quedaría un medio factor d. Voy a colocar primero el logaritmo natural de t más 1 menos el logaritmo natural de t menos 1 menos la arco tangente de t. Aplicando propiedades de logaritmos, esto sería un medio logaritmo natural de t más 1 sobre t menos 1 menos arco tangente de t. Y aplicando nuevamente propiedades de logaritmos, el 1 medio pasaría como exponente y nos quedaría logaritmo natural de la raíz cuadrada, porque nos quedaría t más 1 sobre t menos 1 a la 1 medio, que eso es la raíz cuadrada de t más 1 sobre t menos 1, menos arco tangente de t. Y por último, escribimos quién es t. T, ¿quién era? T en la sustitución sería la raíz cuadrada de u, ¿no? T sería la raíz cuadrada de u, voy a escribirlo acá abajo. T es la raíz cuadrada de u y sabemos que u es seno de x, entonces sería t la raíz cuadrada de seno de x. Entonces vamos a escribir ese resultado y nos quedaría entonces que el resultado de esa integral es logaritmo natural de la raíz cuadrada de t, que es la raíz cuadrada de seno de x,
más 1 sobre la raíz cuadrada de seno de x menos 1 menos la arcotangente de t, que es la raíz cuadrada de seno de x, más c. Ese sería el resultado entonces de dicha integral. Ahora, nos falta mirar el caso. Ya miramos el caso cuando las potencias de seno y coseno, entonces recuerden que estamos resolviendo la integral de la forma seno elevado a la m de x por coseno a la n de x. Entonces ya miramos el caso cuando m y n son impares. Entonces ahora vamos a ver el caso que pasaría si m y n son pares, pero las dos al tiempo, ¿no? O sea, si m es impar y n es par, pues utilizamos el caso 1, que es cuando m es impar. O viceversa, pues utilizamos el caso 2, que es cuando n es impar. Pero vamos a mirar el caso que pasa cuando m y n son pares. M y n son pares. Entonces, en esta integral, lo que hacemos es, como son pares, vamos a utilizar unas identidades para reducirle el orden. Entonces, en este caso, se usan las identidades de reducción de orden. ¿Quiénes son esas identidades? Pues seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x dividido entre 2. Y coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x dividido entre 2. ¿Por qué razón se llaman reducción de orden? Porque noten que la relación trigonométrica la tengo elevada al cuadrado y cuando aplico la identidad ya me queda de grado 1, queda elevado a la 1. Lo único que ocurre aquí es que el ángulo se duplica. Si tengo x, cuando aplique la identidad se va a duplicar el ángulo. Entonces, esto lo que hacemos es utilizar estas identidades repetidas veces hasta que ya me quede todo de grado 1. ¿m? O que se reduzca a los casos anteriores, que ya la potencia de un coseno o de un seno ya me quede impar. Entonces, aquí vamos a resolver simplemente unas integrales que, que suelen aparecer muy repetidas veces en los ejercicios y es, por ejemplo, la integral de seno cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Integral de seno cuadrado de x. Para resolver esta integral, lo que hacemos es aplicar la identidad trigonométrica. Seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x dividido entre 2. ¿Y cómo resolvemos esta integral? Pues esta integral la puedo separar en dos integrales. Sería la integral de 1/2 de dx menos la integral de coseno de 2x dividido entre 2. Esta segunda integral la podemos hacer por sustitución, haciendo u igual a 2x, du sería igual a 2dx, es decir que du medios sería igual a dx. Entonces, ¿cómo me queda esta integral? La primera integral la voy a resolver ya, que me quedaría 1/2 de x. En la segunda integral voy a sacar menos 1/2 de constante y en la integral voy a reemplazar la sustitución. Coseno 2x valdría u y de x que valdría du sobre 2. Ese du medios, ese 2 dividiendo, lo voy a sacar de la integral y me quedaría 1/2 de x menos 1/2 por 1/2 me daría 1/4 y resuelvo la integral de coseno de u de u. Pero la integral de coseno es seno, entonces el resultado me daría 1/2 de x
menos un cuarto por seno de u, más c. ¿Y quién era u? U era 2x. Entonces el resultado me quedaría un medio de x menos un cuarto por seno de u, que vale 2x más c. Si ustedes quieren expresar este resultado en términos de seno y coseno, pues aquí aplicamos otra identidad. Seno de x, seno de 2x es 2 veces sen de x por cos de x. Entonces esto me quedaría un medio de x menos un cuarto, y ahí voy a aplicar la identidad que es 2 veces sen de x por cos de x, más c. Simplifico este 2 con este 4, y el resultado entonces de esta integral sería un medio de x más un medio de seno de x por coseno de x. Y este sería el resultado entonces de la integral de seno cuadrado. Otra integral que se expresa muy a menudo es coseno al cuadrado de x de x. Entonces para esta integral aplicamos la identidad que es 1 más coseno de 2x sobre 2. Pero si ustedes notan la diferencia con la anterior, el único cambio que había entre esas era el signo. Aquí tiene menos y acá tenemos más. Entonces en el resultado final lo único que va a cambiar es el signo. Por lo tanto ustedes lo pueden comprobar. Les dejo a ustedes de ejercicio comprobar que su resultado me daría un medio de x cambiado el signo. Acá nos había dado más, entonces acá le voy a escribir menos un medio de seno de x por coseno de x más c. Muy bien, y para terminar vamos a mirar ahora las integrales que si por ejemplo hay una integral que no nos da ninguno de los casos anteriores, que las potencias de seno sea impar, que las potencias de coseno sea impar, o que las potencias de seno y coseno las dos son pares, entonces es recomendable expresarlo como potencias de secante y tangente. Es decir, en una integral de la forma secante a la m de x por tangente a la n de x. En este caso también m y n vamos a considerarlos como, como números enteros. Entonces, el primer caso de ellos también es si m es par, es decir, si la potencia de secante es par. Entonces, ¿qué ocurre si la potencia de secante es par? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? La integral que nos dan, lo que vamos a hacer es sacar un secante cuadrado. ¿Por qué razón secante cuadrado? Porque sabemos que la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces, si yo saco secante al cuadrado, la potencia m que tengo aquí, acá se me va a reducir 2 grados, es decir, me va a quedar secante a la m menos 2 por tangente a la n de x, y aumentamos secante al cuadrado de x. Entonces aquí noten que ya esto que está aquí va a ser el de u. Entonces, por lo tanto, la sustitución que voy a utilizar va a ser u igual a tangente para que de u me quede secante cuadrado de x por dx. Entonces, si u vale tangente, esto ya lo reemplazo por u, que me quedaría u a la n, y como m es par, entonces m menos 2 también sigue siendo par. Y para expresar secante en términos de tangente, utilizamos la identidad secante al cuadrado de x es igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Y repetimos el mismo proceso de
los anteriores casos. ¿Mm? Entonces, en este caso vamos a resolver toda integral donde la secante sea par. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a resolver una también que suele aparecer mucho y es la integral de secante a la cuarta. ¿Qué pasa si a mí me dicen resuelva la integral de secante cuadrado? Pues esta es inmediata, ¿no? La integral de secante cuadrado es tangente de x más c. ¿Por qué razón? Porque la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces, por lo tanto, no es necesario resolver esa integral. Recuerden, integral de secante cuadrado es tangente de x más c. Vamos a resolver ahora la integral de secante cuadrado, secante a la 4. Entonces, para resolver esta secante a la 4, lo que hago es sacar de ahí un cuadrado, es decir, secante cuadrado por secante cuadrado. ¿Qué debemos aplicar? La sustitución u igual tangente. Du sería igual a secante cuadrado por dx. Y aplicamos la identidad trigonométrica. Secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado. ¿Dónde vamos a aplicar la identidad? Aquí. ¿Dónde vamos a aplicar la sustitución? Acá. Entonces apliquemos primero la identidad. Secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. Y multiplicada por secante al cuadrado de x de x. Aplicando la sustitución que tenemos, nos daría 1 más tangente de x vale u, nos quedaría u cuadrado, y secante cuadrado de x, eso es du. La integral de esto nos daría u más u a la 3 sobre 3 más c. ¿Y quién era u? U era tangente, entonces el resultado nos quedaría tangente de x más tangente al cubo de x sobre 3 más c. Ahora, el segundo caso va a ser cuando la potencia de la tangente sea impar. Si n es impar. Esa es la potencia de la tangente. Recuerde que la integral era secante a la m de x por tangente a la n de x. Entonces, si la potencia de la tangente es impar, entonces lo que vamos a hacer es de la integral vamos a sacar. De la secante vamos a sacar una secante. Es decir, que entonces me va a quedar secante a la m menos 1. Ese menos 1 significa que estoy sacando una. Y de la tangente también voy a sacar una. Entonces me quedaría por tangente a la n menos 1. Y al final voy a obtener secante por tangente. ¿Y por qué razón obtengo secante por tangente? Porque yo sé que la derivada de secante es secante por tangente. Entonces, si la potencia de la tangente es impar, voy a sacar una secante y voy a sacar una tangente para utilizarlo con el de x. Y la sustitución que voy a utilizar va a ser por u igual secante. Entonces, du será secante por tangente. Y entonces, como u vale secante, entonces ese u ya lo reemplazo aquí, por este secante. Pero me faltaría reemplazarlo por el otro tangente. Entonces ese tangente lo vamos a escribir en términos de secante. Con la identidad tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x menos 1. Secante cuadrado menos 1. Eso es tangente, tangente cuadrado. Entonces, y repetimos el mismo mecanismo
de lo que habíamos visto en el anterior. ¿Mm? Entonces, ahora vamos a resolver entonces la siguiente integral. Entonces, vamos a resolver como ejemplo la integral en los apuntes de clase. Tenemos la integral de tangente al cubo de x. No lo voy a explicar aquí en el video. Ustedes lo revisan en los apuntes de clase y se pueden dar cuenta cómo se resolvió. ¿Mm? Si tienen alguna duda al respecto de ese ejemplo, pues me pueden escribir para resolverla. Yo voy a resolver otra, como para que miren la diferencia, de pronto que no, un paso que no hemos hecho antes, y vamos a resolver la integral de secante de x por tangente a la 5 de x. ¿Qué me interesa? Únicamente me interesa que la potencia de la tangente sea impar. No importa si la potencia de la secante es impar o es par, eso no importa. Lo importante es que la potencia de la tangente sea impar. Es decir, si yo tengo esta integral o tengo secante a la 7 de x o tengo secante a la 10 de x, no importa lo que tenga, el ejercicio lo resuelvo con el mismo método. Lo importante es que la potencia de la tangente sea impar. Entonces, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? Bueno, lo voy a colocar aquí como un secante cuadrado para que se vea la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que cuando la potencia de la tangente es impar, lo que debo hacer en la integral es sacar. De la secante saco una secante. Entonces, como tengo secante cuadrado, me quedaría secante de x y para el de x me va a quedar un secante de x. Y con eso tendría el secante cuadrado. Y para tangente a la 5 también hago lo mismo. Me quedaría acá tangente a la 4 de x y saco un tangente de x para el de x. Ahora, la sustitución que vamos a tener en cuenta va a ser u igual a secante de x. Y de u va a ser secante de x por tangente de x. Entonces, si hago esa sustitución, entonces observo, de u ya lo tengo aquí. El u que vale secante lo tendría aquí. ¿Qué me hace falta? Expresar esa tangente a la 4 en términos de secante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando la sustitución, tangente cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x menos 1. Pero yo en la integral no tengo tangente al cuadrado, tengo tangente a la cuarta. O sea, lo importante es que siempre va a ser una potencia par. Entonces lo que voy a hacer es, dejo la secante, que ya sé que eso es u, y esa tangente a la cuarta la voy a expresar como tangente cuadrado y elevado al cuadrado. Y esto por secante por tangente por dx. Y este tangente cuadrado que tengo aquí ya lo voy a reemplazar por secante cuadrado menos 1. O sea, el objetivo es todo expresarlo en términos de secante para poder reemplazar. Una vez que ya tenemos todo expresado en términos de secante y tenemos en el diferencial secante por tangente que es de x, de u, perdón, entonces ya reemplazamos. Entonces al reemplazar nos quedaría integral secante de x vale u, secante al cuadrado sería u cuadrado menos 1 y esto al cuadrado, y secante por tangente de x, eso es de u. Esta integral, para resolverla, pues entonces tenemos que resolver ese binomio al cuadrado, que sería el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y
Aplicando propiedad distributiva tendríamos u a la 5 menos 2u a la 3 más u de u. Y la integral de esto nos quedaría u a la 6 sobre 6 menos 2u a la 4 sobre 4 más u a la 2 sobre 2 más c. Y por último, reemplazamos el valor de u, que u es igual a secante de x. Entonces, si u vale secante de x, entonces me quedaría secante a la 6 de x sobre 6 menos, aquí podemos observar que se nos simplifica el 2 con el 4 y nos quedaría secante a la 4 de x sobre 2, porque nos daría un medio, y en el otro nos quedaría secante al cuadrado de x dividido entre 2 más c. Y ese sería el resultado entonces de dicha integral. ¿Mm? Ahora, tengamos en cuenta que esto ya lo habíamos visto antes, que si nosotros tenemos este caso particular, que la integral de secante a la m de x, es decir, que eh, vamos a colocar aquí una nota en particular. Entonces, en particular tenemos que si la potencia de la tangente es cero, es decir, no aparece tangente, solo aparece secante a la m, y tenemos que m es impar, es decir, por ejemplo, tenemos la integral de secante al cubo, de secante a la 5, secante a la 7, ya sabemos que esa integral se resuelve por partes. Eso fue lo primero que vimos cuando estudiamos los métodos de integración, ¿no? El método, ese fue lo vimos como segundo método, el método de integración por partes. Y dentro de ese método, pues habíamos resuelto, en los videos habíamos resuelto la integral de secante al cubo y creo que se había dejado como ejercicio la integral de secante a la 5 y secante a la 7. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasaría si en otro caso particular, cuando tenemos que la potencia de la tangente es par y no existe secante, ¿no? Entonces, ese sería el otro caso. Si la potencia de la tangente es par y no existe el secante, es decir, m valdría 0. Entonces noten que nos quedaría la integral de tangente a la n de x, nada más. Pero n es par. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahí es, es sacar un cuadrado, sacar un tangente cuadrado, perdón. Aquí lo que vamos a hacer es sacar un tangente cuadrado, entonces nos quedaría tangente a la n menos 2x por tangente cuadrado de x de x. Este tangente cuadrado aquí vamos a utilizar una sustitución. Aquí tengo tangente cuadrado de x. Ahí vamos a utilizar una sustitución. ¿Qué sustitución? Entonces aquí me quedaría tangente a la n menos 2x. Y aquí vamos a sustituir tangente cuadrado por secante cuadrado de x menos 1. Y esto lo voy a separar en dos integrales. La primera integral sería tangente a la n menos 2x por secante cuadrado. Y la otra nos quedaría menos la integral de tangente a la n menos 2 x de x. Entonces, esta integral que nos queda acá es idéntica a la que teníamos al inicio, pero ha reducido 2 grados, ¿no? Entonces coloquémosla aquí. La misma integral reducida 2 grados. Es decir, si yo estaba resolviendo, por ejemplo, tangente a la 6, ahí me va a quedar tangente
a la 4. Y la otra integral. En la otra integral, pues es el caso donde la potencia de la secante es par. Caso m par, el primer caso que vimos. ¿Y qué se hacía en ese caso? Pues tenemos que hacer la sustitución u igual a tangente. Du es igual a secante cuadrado. Entonces miren que esto sería u a la n menos 2 y esto de aquí ya me daría du. Entonces me quedaría la integral de u a la n menos 2. Se hace por sustitución directa. ¿No? Entonces vamos a resolver la siguiente integral. Una integral también que nos aparece mucho cuando resolvemos, por ejemplo, cuando estamos resolviendo integrales irracionales por método de sustitución trigonométrica, suele aparecer esta integral. Esta integral, pues entonces, como tenemos que la potencia de la tangente es par, entonces voy a utilizar la identidad. Tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1. Y esta integral la separamos en dos. Integral de secante cuadrado de x menos la integral de dx. Esta integral es la que ha reducido 2 grados. Tenía tangente cuadrado, ahora quedó tangente a la 0, es decir, simplemente de x. Y la otra se hace por sustitución. U igual a tangente de b de u es igual a secante cuadrado de x. Pero dijimos arriba que esa integral de secante cuadrado era tangente de x. Perdón, ya estoy resolviendo la integral. Esto es tangente de x. Menos y la integral de dx que es x. Entonces el resultado nos quedaría tangente de x menos x más c. En los apuntes de clase está resuelta también la integral de tangente a la cuarta para que ustedes la revisen. Entonces, para concluir, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer siempre que nosotros vayamos a resolver una integral trigonométrica? Es expresarla en uno de estos dos casos, como productos de senos y cosenos o como productos de secante por tangente. Y para resolverlas aplicamos los casos anteriores, ¿no? Y siempre vamos a encontrar una forma de resolverla. Si de pronto aparecen unas integrales que no son de estas formas, de senos y cosenos secantes por tangentes, por ejemplo, digamos que quiero resolver la integral de dx sobre 1 más seno de x. Entonces noten que esta integral no se puede resolver por ninguno de esos casos, porque no se puede escribir como productos de senos y cosenos ni secantes por tangentes. Entonces en este caso vamos a utilizar otro mecanismo, que es lo que sigue en el siguiente video, que es lo que llamamos la sustitución universal. Entonces eso pues lo estudiaremos en la próxima clase.